Se va a llevar a cabo la elaboración de estos videotutoriales que como servirán como un pequeño repaso de lo que hemos visto a lo largo de la clase. Nosotros ya sabemos que un concepto muy importante a definir es el vector, que nos permitirá especificar la posición de un cuerpo. En este caso nos permite especificar la posición de un punto determinado en el espacio donde podemos conocer cómo interactúan las fuerzas eléctricas y magnéticas. Ya sabemos que el vector está expresado por la componente en X, por el vector unitario de X, por la componente en Y, por el vector unitario de Y, por la componente en Z, por el vector unitario de Z. Aquí tenemos pequeños ejemplos de lo que hemos estado manejando durante este curso, vectores de posición o resta de vectores. Tomen en cuenta que la resta de vectores nos ha permitido definir cómo influye un cuerpo cargado con respecto a un punto, una partícula cargada. Lo hemos aplicado este concepto a lo largo de los varios ejercicios que hemos realizado durante la clase. Recuerden que, por ejemplo, nosotros hemos visto que los diferentes puntos de posición de un cuerpo cargado en su superficie o en su volumen pueden ser ubicados por medio de un vector. Y este vector y estos puntos a su vez van a influir en una partícula, en un cuerpo puntual cargado en algún punto en su superficie. Entonces, como lo hemos visto en clase, la resta de vectores nos permiten establecer establecer una relación entre los puntos de posición de las partículas cargadas en el cuerpo con respecto al punto de posición de la carga puntual. Tenemos aquí la definición de dichos conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos este vector de posición y este vector de posición. ¿Cómo se relacionarían un punto con respecto a otro? Pues por medio de la diferencia vectorial. Ya hemos definido los conceptos para los cuales nos ha permitido establecer la ley de Coulomb expresada vectorialmente. La hemos escrito constantemente de esta manera. Recuerden que K, la constante K es igual a 1 entre 4pi por epsilon subíndice 0, siendo esta la permitividad eléctrica del aire vacío, que es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton metro al cuadrado. Ya hemos especificado que gracias a que guardamos la proporción de 1 y cubo, cuando ustedes llevan a cabo la diferencia, se respeta la proporción que han visto aplicado para la ley de Coulomb a lo largo de todos estos años, que es multiplicar el factor K por K de un cuerpo por K de otro cuerpo, por el factor 1 entre la raíz cuadrada. Gracias a que durante la clase hemos definido todas estas magnitudes y hemos especificado el por qué tenemos dichas expresiones, podemos llevar a cabo ejercicios como los que realizamos en el salón. Recuerden, para este tipo de ejercicios analizamos cómo la fuerza de Coulomb interactúa con una carga puntual, la cual se relaciona con un cuerpo, en este caso un anillo partido cargado en su superficie. Recuerden, tienen que establecer aquel vector que define al cuerpo en el espacio y tienen que establecer aquel vector que define las diferentes posiciones que tendrían las partículas K, los puntos cargados que existen sobre la superficie del cuerpo cargado en, obviamente, su superficie. Ya lo hemos desarrollado en el salón, posición de la partícula, posición del anillo partido, y cuando nosotros llevamos a cabo la integral que nos permite conocer dicha fuerza, tenemos que considerar los intervalos en los cuales existe el anillo partido, es decir, los intervalos que representarían a cada una de las partes del anillo partido, como lo hemos hecho en el salón. Aquí tenemos pequeños ejemplos, los cuales les pueden servir como repaso. Tomen en cuenta que se resuelven exactamente de la misma manera que los que hemos resuelto en el salón. También en el salón podemos saber se estudiaron algunos procesos por medio de los cuales se pudieron describir diferenciales de área. ¿Y con qué fin nosotros calculábamos las diferenciales de área? Nosotros calculábamos las diferenciales de área con el fin de tener expresiones que me permitieran desarrollar aquellos factores que al integrarlos lleváramos a cabo de una manera mucho más sencilla las integrales o el proceso de integración. Por ejemplo, ustedes saben que es muy importante definir tanto coordenadas rectangulares como coordenadas esféricas. Las coordenadas rectangulares dependen de la posición en X, de la posición en Y, y para casos de partículas tridimensionales de la posición en Z. Mientras que las coordenadas
En este caso serían las polares, dependen del ángulo θ y del radio del vector r. Nosotros sabemos que podemos establecer una relación entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas esféricas, lo que ya hemos visto en clase, y que estamos dando un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en clase. Por ejemplo, yo puedo establecer la relación del vector unitario r, que me señala la posición hacia la cual se proyecta el vector de posición r en términos de las coordenadas rectangulares, representadas por el vector unitario x y por el vector unitario y. De la misma manera, como nosotros podemos conocer que el vector θ unitario, el cual me señala el cómo se va proyectando este ángulo a medida que se traslada alrededor del cuadrante, dicho vector me estaría indicando qué dirección tiene para cada punto. Por ejemplo, en esta posición tendría esta dirección. Si el ángulo se extendiera hasta aquí, ahora el vector θ unitario tendría esta dirección. De tal manera que nosotros también podemos conocer aquella relación que existe entre el vector θ unitario y las coordenadas rectangulares expresadas por el vector x unitario y el vector y unitario, sabiendo que para el caso de las dos dimensiones, el vector r unitario es perpendicular al vector θ unitario, u ortogonal a él. Nosotros ya hemos visto que el proceso por medio del cual obtenemos las diferenciales de área, para este caso bidimensional, con el fin de querer relacionar las coordenadas rectangulares con las coordenadas esféricas y poder integrar en términos de las coordenadas polares para poder integrar estas expresiones utilizando las coordenadas polares, que me permiten llevar a cabo una sencilla sustitución trigonométrica, como se ha mostrado en el salón, y se los muestro otra vez. Tenemos el proceso que nos lleva a definir aquella diferencial de área que simplifica el proceso de integración que les he estado mencionando. Esto ya lo vimos en el salón, por lo cual no veo necesario que lo explique detalladamente otra vez. Ya saben, tienen esta parte, pueden derivar el vector r unitario con respecto a θ, les estaría dando en sí este vector, y luego sabemos que los matemáticos aplican un proceso por medio del cual relacionan los dos resultados y obtendrían la diferencial de área, que sería esta de aquí, la cual permite integrar fácilmente expresiones como las mostradas anteriormente, como esta, o como esta, como esta, para ejercicios como el que se escribe aquí, los cuales ya hemos aplicado en el salón. Aquí un pequeño acercamiento, ahí está, perfecto. Ahora, prosiguiendo con esta explicación, tenemos que a su vez, ustedes han podido observar que a lo largo del salón hemos visto diferentes casos para las diferenciales de área. Muy diferentes casos por ejemplo, aquí tenemos el caso, aquí estamos comprobando que la diferencial de área es correcta, pero como ustedes podrán dar cuenta, yo le estoy agregando un factor, porque en este caso ya no sería diferencial de área, sino que sería diferencial de volumen. ¿Y cómo es que yo he pasado a tener una diferencial de área a diferencial de volumen? Porque en este caso he agregado el factor z, que muchos ya llamarían profundidad o altura del cilindro. Una vez que yo agrego dicho factor y lo integro, si obtengo la expresión para el volumen del cilindro, quiere decir que es correcta. Esta sería de hecho la más completa. Y por ejemplo, si ustedes van descartando cada una de las variables como el radio o la altura, obtendrían las otras expresiones. Es decir, si nos deshacemos del factor z junto con su correspondiente integral, obtendríamos de nuevo la diferencial de área, la cual se puede comprobar que estamos en lo correcto, porque al integrar dicha diferencial de área nos permitiría obtener la expresión para el área de un círculo. Y si nosotros nos deshiciéramos del factor r, lo que estaríamos obteniendo es aquella expresión que nos permite calcular el área del lado del cilindro, como se puede apreciar aquí. Ahora vamos con más de este tipo. Miren, por ejemplo, aquí lo que se tiene es
Aquí se tiene el proceso por medio del cual pasamos a escribir la diferencial del volumen tomando en cuenta las coordenadas esféricas. Tenemos un vector R, que en este caso me permitiría obtener la posición tridimensional de la partícula que se mueve a lo largo del octante, definido por las variables X, Y y Z, tal como lo hemos visto ya en el salón. Sabemos que existe un vector que se proyecta sobre el plano X, un vector que proyecta el vector R sobre el plano XY, al cual hemos nombrado el vector subíndice XY. Nosotros conocemos que si dicho vector se proyecta sobre el plano XY, podemos definirlo de la misma manera en la cual hemos definido a X y Y para las coordenadas polares, que es cuál, teniendo en cuenta estas expresiones, donde X es igual a la magnitud del vector sombra por el coseno de phi variable. En este caso vamos a utilizar a phi variable como el ángulo que se proyecta, que se proyecta desde el eje X positivo hacia el vector sombra del vector proyección sobre el plano XY, del vector posición tridimensional que me permite saber la posición de la partícula en el espacio, y ese sería el ángulo phi variable. Por lo cual yo conozco que Y es igual a la magnitud del vector del vector que se proyecta sobre el plano XY a partir del vector R por el seno de phi variable, y yo finalmente sé por relación de ángulos que Z sería igual a la magnitud del vector R por el coseno del ángulo θ, el cual me permite conocer la distancia, el ángulo de separación entre el eje Z positiva y el vector posición R. Teniendo en cuenta dichas cantidades, a su vez puedo definir aquellos vectores unitarios que me permiten obtener cómo se comportan los diferentes vectores que me permiten saber la posición de la partícula. Es decir, estoy haciendo exactamente el mismo proceso que la vez anterior, el cual también ya vimos en clase, siendo que este también ya lo vimos en clase y solamente le estoy dando un repaso, donde ya hemos conocido que el vector R unitario, θ unitario, phi variable unitario pueden quedar expresados de esta manera. Recuerden, el vector R unitario estaría en términos, todos estarían en términos de X vector unitario, Y vector unitario, Z vector unitario, excepto phi variable vector unitario, que solamente está en términos de los vectores X vector unitario y Y vector unitario. ¿Y eso por qué? Porque el ángulo phi variable solamente existe sobre el plano XY, por lo cual no debe estar en términos del vector Z unitario, dado que no interviene con él. Tenemos el vector R para R vector unitario sabemos que es la componente en X, es decir, lo que es igual a X considerando un vector de magnitud 1, porque estamos hablando de un vector unitario. Para saber lo que compone en Y, tenemos al componente en Y para un vector de magnitud 1 y componente en Z. Sabemos que el ángulo θ vector unitario en sí es ortogonal al anterior vector. Y una forma de pasar de aquí a acá es derivando con respecto a θ este ángulo, porque sabemos que el que obtengamos es ortogonal o tangente a dicho vector, como se va a comprobar a continuación. Y nosotros sabemos que el vector phi variable unitario como ya lo había mencionado, va a depender de los ángulos X vector unitario y Y vector unitario. Y sabemos, porque eso se respeta, dado que se comporta igual que el ejemplo donde se utilizan X vector unitario y Y vector unitario para tener interpretación entre coordenadas polares y coordenadas rectangulares. Se comporta de la misma forma que ese ejemplo, donde nosotros conocemos que el vector unitario phi variable es perpendicular al vector de posición, es decir, lo que pertenece al plano de Y se va a ir con X, la correspondencia de X se va a ir con Y, y esto ya lo hemos visto por lo expuesto en el caso anterior. Llevamos a cabo el proceso que nos permite obtener la diferencial de volumen para resolver ejercicios en los cuales nosotros estemos calculando la ley de Coulomb que existiría entre una partícula puntual y un cuerpo cargado en su volumen. Con lo cual